Bien, ahí estoy grabando y voy a detener mi cámara. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para nuestra asignatura? Todo esto, tengo mi parlante apagado, así que si que me hablaban, yo no estaba escuchando nada, ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos para nuestra asignatura? Bueno, esto ya a estas alturas, quienes estuvieron conmigo en el curso pasado, no, esto está de más, ¿cierto? El correo sigue siendo el mismo, obviamente no hay cambio. Los correos ustedes saben que yo los respondo siempre de lunes a viernes, aunque me envíen correos los sábados y domingos, yo trato de separar lo que es el tiempo de descanso, especialmente uno que tiene familia, hay que tratar de hacer esa distinción. Hay veces que puedo llegar a hacer una excepción cuando es algo muy, muy urgente, pero por regla general ustedes saben que yo tiendo a contestar los correos entre lunes a viernes. Tema importante acá, porque esto sí se modificó. El horario de atención virtual, yo estuve revisando los horarios de segundo año, o sea, claro, la generación 2020, que es la que pertenece a la mayoría de ustedes, y si es correcto lo que yo leí, el miércoles en este horario de 3 a 4 no tiene ninguna clase, así que por esa razón yo decidí dejar ahí el horario de atención a estudiantes. Si veo que la mayoría tiene problemas en ese horario, lo podemos reacomodar ahí. Eso es más o menos, es fácil de arreglar, así que no es algo que nos preocupe. Así que por lo menos en primera instancia vamos a dejar ese horario de atención de 3 a 4. Esta semana no vamos a empezar esta semana, vamos a empezar la próxima, porque estamos recién comenzando el semestre, así que no es necesario. Calendario de evaluaciones, esto sí es importante para ustedes. Estas fechas ya están todas confirmadas por la escuela, así que ustedes ya saben a estas alturas, son fechas sagradas, todas estas, salvo que algo muy, muy, muy puntual ocurra. Así que nuestra primera evaluación va a ser el lunes 27 de septiembre, queda harto tiempo todavía, pero ya después las otras van a ver que son un poquito más seguidas. Así que la primera la parcial va a ser el 27 de septiembre, solamente la unidad 1, dinámica del cuerpo rígido. Después la evaluación parcial 2, el 4 de noviembre, que es oscilaciones, que es un tema súper cortito, por eso hay tan poco tiempo entre una y otra. Después la próxima es el jueves 2 de diciembre, el penúltimo día de clases. Si ustedes por si no saben, las clases como tal son hasta el viernes 3 de diciembre. Las semanas siguientes, hasta el 20, está exclusivamente para lo que es evaluaciones sustitutivas principalmente. Y a propósito de eso, la prueba sustitutiva va a quedar para el lunes 13 de diciembre. Obviamente todo esto es en los horarios de clases. Si ustedes se han dado cuenta, este semestre vamos a tener solamente 2 grupos prácticos. Para mí en realidad, a mí eso me acomoda bastante porque dictar la misma clase 3 veces es bastante agotador, especialmente cuando vienen grupos tan pequeñitos de personas. Si se repite la misma experiencia de los semestres anteriores, y muy poca gente la que se conecta por grupo. Así que esta vez vamos a tener solo 2 grupos. El grupo 1 que parte el jueves a las 9:50 y el grupo 2 que parte el jueves a las 11:20, a las 11:30, perdón. ¿Cómo vamos a separar esos grupos? Ustedes saben, por orden alfabético. Pero recuerden, y eso está en el programa incluso de forma explícita, supongamos que a alguien de ustedes le tocó en el grupo 1 y justo tiene, no sé, una asignatura atrasada de un curso anterior que le topa en ese bloque, en el bloque de las 9:50. No hay absolutamente ningún problema en que ustedes se conecten a las horas de las 11:30. Ni siquiera me tienen que enviar un correo para avisarme, nada. Tienen total libertad de conectarse en el bloque de las 11:30, mientras nos mantengamos en régimen no presencial, que de hecho ya es todo el semestre. Así que, para que tengan eso claro, no es necesario que me estén avisando o que me pidan cambio de grupo, que me pasa mucho a comienzo de semestre, me dicen, profe, ¿me puedo cambiar de grupo? No es ni siquiera necesario cambiarse de grupo, se van a mantener en ese grupo, pero se pueden conectar en el bloque que sea más cómodo para ustedes. ¿Ya? Así que ese es un detalle muy, muy importante. Aparte que esta semana yo no voy a poder definir los grupos, ojo con eso. Como estamos en pleno proceso de inscripción,
yo no les voy a poder dar la lista. Generalmente, o antes, yo daba la lista antes de la clase práctica siguiente, es decir, de aquí al miércoles. Pero como estamos todavía inscribiendo, yo no voy a dar lista esta semana. Así que particularmente este jueves se pueden conectar en el horario que ustedes quieran. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda de cómo vamos a funcionar con el curso? Les voy a hablar respecto a las pruebas ahora, cómo van a ser. Bien, si no hay preguntas hasta acá entonces, les quiero contar un poco respecto a las evaluaciones. Si ustedes recuerdan, quienes estuvieron conmigo en el curso 1, que es la mayoría de ustedes, nosotros teníamos esta evaluación un poco híbrida, ¿cierto? En que teníamos preguntas de selección múltiple y al final un ejercicio de desarrollo. Yo ahora voy a ser mucho más pragmático y voy a dejar las pruebas exclusivamente de evaluación de selección múltiple, ¿ya? No vamos a tener ejercicio de desarrollo. Simplemente porque es más práctico para todos y todos eso de no estar con el ejercicio de desarrollo, que escanearlo, que después subirlo al sistema. Creo que es mucho más práctico así. Y yo creo que ya se han ido acostumbrando a este régimen de selección múltiple. Lo que sí, yo de mi parte voy a hacer un cierto cambio, principalmente en lo que son los días de las clases prácticas. Voy a cambiar un poco el foco de los ejercicios que nosotros estamos haciendo para tratar de hacerlo lo más cercano posible a las preguntas que entran en la prueba en estas pruebas de selección múltiple. Es decir, probablemente vamos a resolver más ejercicios, pero más breves. ¿Ya? Para que, como les digo, para que se vaya pareciendo un poco más a lo que nosotros tenemos en nuestras pruebas de selección múltiple, quizás incluso en los PowerPoint de las clases, los PowerPoint teóricos, voy a ir poniendo preguntas de contenido también, para que nuevamente vamos ahí practicando el tipo de preguntas que va a salir en estas evaluaciones, ¿ya? Esa va a ser una modificación respecto a lo que nosotros teníamos como estructura del curso el semestre pasado. La idea es entonces que no les pille mal estas nuevas evaluaciones, ¿ya? Como siempre, los porcentajes de ponderación vienen en la próxima diapositiva, Paula. Así que denme un segundito. Así que, como les digo, eso es lo importante. El mensaje que quiero que les quede a ustedes. Va a haber una modificación en la estructura, entonces, para que vean justamente que los ejercicios que están resolviendo, de verdad les van a servir mucho más para estas pruebas de selección múltiple, que eso quiere decir que no van a ser ejercicios tan largos, pero sí son ejercicios en los que ustedes tienen que ser bastante rápidas y rápidos en resolverlo. Bien, respecto a las ponderaciones entonces, bastante sencillo y eso está acá. La prueba U, la evaluación parcial 1 y la evaluación parcial 2 ponderan ambas un 30%, porque son los contenidos más importantes, desde mi perspectiva al menos, para la asignatura. La evaluación parcial 3 va a ponderar solamente un 25% y vamos a tener una actividad práctica al final. Pero ojo con eso, va a ser solamente una. No más 2 ni 3, no. Simplemente porque no hay tiempo. Este semestre, el segundo semestre pasa volando. Así que para todas y todos yo creo que es mucho mejor dejar tiempo solo para una actividad práctica. Pero esta actividad práctica va a seguir el mismo formato que lo que ustedes hicieron el primer semestre, es decir, va a ser una actividad con materiales sencillos, nada que les complique mucho encontrar, ¿cierto? Puede ser individual o en grupo. Todavía no he definido para cuántas personas va a ser, porque eso va a depender de cuántas personas tenga inscrita en la asignatura. Y esa información, como ustedes saben, no la voy a tener todavía. La fecha de esta actividad práctica también va a ser por definir. Voy a tratar de no hacerla al final del semestre, porque el fin del semestre, ustedes saben que estamos todos y todos colapsados. Así que
Yo creo que voy a tratar de hacerlo más o menos a mediados de semestre, puede ser por ahí por octubre, pero esto se va a avisar con la debida anticipación. Yo les voy a dar 2 semanas para hacer esto. Así que independiente de cuando yo avise la actividad práctica, van a tener 2 semanas para hacerlo. Que es un tiempo más que razonable para trabajar, especialmente si esto lo hacen en grupo. Así que ya saben, solo una actividad práctica y esta entonces va a ser la ponderación. Como ustedes ya saben, no hay examen. Así que con esta nota, si es mayor o igual a 3.95, automáticamente aprueba la asignatura, y si no, obviamente tienen la posibilidad de rendir una prueba sustitutiva que puede reemplazar cualquiera de estas 3 actividades, o sea, estas 3 evaluaciones parciales. La sustitutiva no puede reemplazar la nota de la actividad práctica. Así que sí, y eso es lo otro, si ustedes no hacen la actividad práctica es un 1, que está ponderando un 15%, así que esto en realidad es una tremenda motivación para que todas y todos hagan esa actividad, porque como es una sola, no va a haber posibilidad de recuperar a los jóvenes. Que quede muy, muy claro, bueno, está en la grabación, que quede muy en claro eso. Quien no entregue esta actividad práctica no va a tener una posibilidad después de recuperarla, así que tienen que entregarla en los plazos que van a estar definidos para eso. ¿Alguna pregunta sobre las evaluaciones entonces, sobre la actividad práctica o no sé, o cualquier otra cosa? Nada, Fernanda, absolutamente nada. Ustedes entenderán que es imposible en la práctica. Me encantaría hacer un laboratorio presencial jóvenes, pero imagínense ustedes, lo más probable es que la cantidad de estudiantes de esta asignatura esté alrededor de los 80, si es que no más. Yo tengo la impresión que van a ser entre 70 y 80. Todavía no se definen los aforos por laboratorio, pero les aseguro que un aforo en laboratorio no va a ser mayor a 10 personas. Yo creo, de hecho, en el laboratorio de física, conociendo el espacio que tiene, yo creo que 10 personas es mucho decir, va a ser menos. Imagínense cuántas veces tendría yo que repetir ese laboratorio para que todas y todos lo podamos hacer. Así que, y también entendiendo que a lo mejor varios de ustedes, como no estamos en régimen presencial, no están viviendo en Puerto Montt, lo más práctico es simplemente dejar todo online. Como les digo, me encantaría, pero en la práctica no se puede. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces me queda... Bueno, la bibliografía, no voy a entrar mucho en detalles, exactamente la misma bibliografía del semestre pasado. El Sears, Semansky y el Serway son como los libros de cabecera, ¿cierto? El Hewitt, creo que se los había mencionado el semestre pasado. Este libro de física conceptual, tal cual como su nombre lo indica, no esperen muchas ecuaciones. Es un libro principalmente conceptual, exactamente como lo dice su título, pero un muy buen acercamiento si ustedes necesitan conocer un poco más sobre los fundamentos teóricos de lo que están viendo, por ejemplo, movimiento, leyes de Newton, energía, etcétera. Es un bastante buen libro para acercarse y entender bien conceptualmente la materia. Y está el Alonso y Finn, está el Tipler y Mosca también, que es un muy buen libro de física. Está el Resnick y Halliday también, hay un montón de libros y todos estos se pueden encontrar por internet, en el Internet Archive, se pueden todos descargar versiones gratuitas de estos libros. ¿Ya? ¿Cuáles son los contenidos ya para partir por fin con lo que tenemos que ver hoy? Son solo 3 unidades en esta asignatura. La primera unidad, que es la más larga de todas, que es dinámica del cuerpo rígido. La segunda unidad, que son oscilaciones, movimiento armónico simple principalmente. Y finalmente la tercera unidad, que es mecánica de ondas, que tiene que ver con la propagación de onda, con la ecuación de onda y todas esas cosas. La unidad 2 y la unidad 3 son súper breves, son muy cortitas. Es la 1 en realidad la que nos va a tomar más tiempo.
Así que si no hay más preguntas, jóvenes, vamos a comenzar entonces con lo que nos convoca, o con lo que alcancemos a ver hoy. Yo creo que ya los jueves vamos a ir terminando, porque ya son las 8:30, no voy a alcanzar a ver todo lo que tenía planificado para hoy. Entonces, este es el tema de movimiento del centro de masa. Este contenido, entonces, es un contenido de Física Mecánica 1. Si ustedes ven el anexo del programa anterior, se van a dar cuenta que yo ya lo tenía ahí, que no lo íbamos a alcanzar a ver en Física Mecánica 1. Era cosa de contar las semanas y era lógico que no íbamos a alcanzar. Pero es un tema que necesitamos verlo porque lo vamos a utilizar en esta asignatura, en Física Mecánica 2. Así que no es que solamente que tengo que cumplir con los requisitos del curso anterior, sino que efectivamente este contenido lo vamos a ocupar en Física Mecánica 2. Y todo esto, antes de comenzar, y esto es un mensaje o consejo para todas y todos, hay dos temas que son fundamentales que los vamos a ocupar a lo largo de todo este curso. Las leyes de Newton y conservación de energía. Por lo tanto, si ustedes sienten que a lo mejor quedaron un poco débiles en el primer curso, a lo mejor no les fue bien en esas pruebas, etcétera, yo les sugiero fuertemente que se preparen y repasen esos contenidos. En un par de meses las cosas se olvidan, todos sabemos eso, ¿ya? Así que como sugerencia entonces, preparen leyes de Newton, diagramas de cuerpo libre, también todo lo que es conservación de energía principalmente, ese lo diría que está en el primer lugar, es lo que más se tiende a utilizar. Y obviamente este tema de movimiento centro de masa. ¿Para qué? Para que les vaya bien en esta asignatura, pues fundamentalmente es eso, que les vaya bien en esta asignatura, que no estemos todos con susto a fin de semestre, dependiendo de la sustitutiva y tratar de aprobar. ¿Ya? Ese es mi consejo para ustedes al comienzo de esta asignatura. Bien, sin más trámite entonces, vamos a lo que nos convoca hoy. ¿A qué me refiero con el movimiento del centro de masa? Partamos definiendo entonces qué significa, qué es el centro de masa. Y bueno, el centro de masa viene a actuar cuando yo tengo una colección de partículas, y por eso es tan importante. Física Mecánica 2 hace una diferencia, una distinción respecto a Física Mecánica 1. En Física Mecánica 1 nosotros trabajamos con partículas puntuales, con puntitos o con cuerpos a los cuales nosotros los podíamos tratar como partículas puntuales. Por ejemplo, no sé, en leyes de Newton a veces trabajábamos con un bloque de madera, pero para todos los efectos prácticos nuestro bloque de madera lo suponíamos como que fuese una partícula puntual. En la práctica, obviamente, esa no es una muy buena aproximación. Los cuerpos reales tienen formas y tamaños muy definidos. Y las leyes de la física van a depender de la forma y el tamaño justamente de esos cuerpos. Entonces, para eso, si yo tengo una colección muy grande de partículas, ni siquiera estoy hablando acá de un sólido, una colección de partículas solamente, me interesa conocer un punto bien específico. ¿Cuál es ese punto? Es el centro de masa. ¿Y por qué es tan importante este punto? Bueno, miren lo que dice acá el párrafo. El efecto de la fuerza neta sobre todo ese cuerpo o toda esa colección de partículas se puede reemplazar suponiendo que la fuerza actúa sobre solamente un cuerpo. Miren qué práctico es esto. Entonces imagínense ustedes que yo tengo una colección de 1000 partículas. 1000 partículas no es nada. Ustedes saben que un cuerpo macroscópico tiene una cantidad enorme de moléculas, por ejemplo. Sí, de moléculas. Quienes han estudiado química, me imagino que conocerán el número de Avogadro, 6,02 por 10 elevado a 23. Ese más o menos es el orden de magnitud
de moléculas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, 10 elevado a 23, 10 elevado a 24, dependiendo. Entonces son números gigantescos, pero yo estoy suponiendo 1000. Supongamos que tengo una colección de 1000 partículas y yo quiero ver cómo funciona la gravedad sobre esas 1000 partículas. Imagínense tener que hacer uno por uno el efecto de la fuerza de gravedad sobre cada una de esas 1000 partículas. O después dibujar 1000 diagramas de cuerpo libre para cada una de esas partículas para poder entenderlo. Por supuesto que se puede hacer. Pero lo que a mí me dice el centro de masa, me dice, oiga, no es necesario hacer eso. Simplemente busco el centro de masa de esa colección de partículas y yo voy a suponer que la fuerza de gravedad que actúa sobre esas 1000 partículas es la misma que la fuerza de gravedad que actúa sobre el centro de masa de esas partículas. Así de sencillo. Y eso vale para cualquier fuerza que a ustedes se les ocurra. Pueden ser fuerzas elásticas, pueden ser cualquier fuerza que ustedes quieran llamar acá. Así que eso es tremendamente práctico. Ahora, ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿y qué pasa si es, por ejemplo, un líquido o algo que va cambiando su forma? ¿Qué va a pasar con el centro de masa? ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Qué pasa con el centro de masa de un líquido? ¿O de un gas? De una colección de 1000 moléculas de un gas. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese centro de masa? ¿Será siempre el mismo? ¿Irá cambiando? ¿Qué creen ustedes? O sea, va a estar definido, pero solo para un instante de tiempo. Porque a lo mejor al segundo después va a cambiar ese centro de masa. Porque imagínense los gases dentro de un recipiente, a lo mejor si esos gases se están moviendo, quizás el centro de masa va a estar en una posición, pero después la distribución de las partículas va a cambiar un poquito, y eso implica entonces que el centro de masa va a ir cambiando. Entonces, más que no estar definido, va a ir variando continuamente. Mientras que en un sólido rígido, que es lo que nosotros nos convoca para esta asignatura, ese centro de masa va a ser siempre el mismo. Porque por definición un sólido rígido es un cuerpo en el cual su forma no cambia. ¿Ya? Así que ese es el centro de masa entonces. Es este punto que está en alguna parte de nuestro sistema de partículas y sobre el cual actúan todas las fuerzas que nosotros, que se nos puedan ocurrir. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, voy a partir con el ejemplo más sencillo. Voy a tener solo dos partículas de masas M1 y M2 que van a estar localizados a lo largo del eje X. Este es el ejemplo más fácil de centro de masa. De acá nosotros vamos a extrapolar el centro de masa ya para un sistema más grande. Así que tenemos dos cuerpos de masa M1 y M2 ubicados a lo largo del eje X en las posiciones X1 y X2. Tal cual como me muestra la figura acá. Entonces, fíjense ustedes, tengo mi eje X acá, tengo el cuerpo de masa M1 en la posición X1 y tengo el cuerpo de masa M2 en la posición X2. Todo esto respecto a mi origen del sistema de coordenadas que está acá. Detalle muy importante esto. Este sistema de coordenadas yo lo puedo poner donde a mí se me ocurra. Pero eso va a tener una consecuencia respecto a esto. Para que lo tengamos presente. Voy a volver a esto en un par de segundos más. ¿Cómo calculo el centro de masa? Bueno, la posición del centro de masa, o la coordenada del centro de masa, la coordenada X, se define, por eso tiene estas tres rayitas horizontales, como esto que está acá. Esto es un promedio ponderado.
los mismos promedios ponderados que ustedes calculan para su nota a fin de semestre. ¿Cómo eso me dirán ustedes? Fíjense, es masa por la posición de la partícula más la masa de la otra partícula por su posición dividido por la suma de las masas. Hagan esta siguiente analogía, jóvenes. X1 y X2, que son las posiciones de las partículas, son sus notas. La nota de la parcial 1 y la parcial 2. Mientras que M son las ponderaciones, el 0,3, 0,25 que yo les pongo. Pero ustedes dirán, pero profe, y nosotros para calcular esa nota nosotros no tenemos que dividir. Sí, están dividiendo por 1. Mira, denme un segundito, esto es re fácil verlo acá. ¿Cuánto suma 0,3 más 0,3 más 0,25 más 0,15? Eso suma 1. Es decir, esto efectivamente lo estamos dividiendo por 1. Y de ahí sacamos la nota final. Y eso es un promedio ponderado. Ustedes ya que llevan 2 años en la universidad saben que en prácticamente todas las asignaturas se calculan los promedios ponderados. ¿Ya? Así que efectivamente nuestro cálculo del centro de masa no es más que el promedio ponderado de las posiciones. ¿Y ponderado por qué? Ponderado por sus masas. Mientras más grande la masa de una partícula, más va a influir en el centro de masa. Y eso, jóvenes, es súper importante que les quede claro. Mientras más grande la masa de un sistema, más influye. Entonces, supongamos que tenemos la siguiente situación. Aquí voy a haciéndolo digo. O supongo que yo tengo dos masas iguales. Tengo una masa acá y otra masa acá. Las dos iguales. ¿Dónde va a estar? Las vamos a poner M y M a ambas, para saber que son dos masas iguales. ¿Dónde va a estar el centro de masa de ese sistema? ¿Dónde creen ustedes? Súper fácil. A la mitad, ¿cierto? Justo en la mitad entre estas dos partículas. Así que va a estar acá al medio. Perdón. Entonces hay que el promedio pondrá las masas a la posición de las partículas. Bueno, está bien que ya salió. Así que ahí está la centro de masa. Voy a hacer el dibujo acá arriba ahora para que no me moleste. ¿Qué pasa si yo tengo esta partícula de masa M y tengo, a ver, esta partícula de masa 2M acá? Hagámoslo fácil. Es decir, esta partícula tiene el doble de masa que esta. ¿Dónde va a estar localizado el centro de masa? ¿O más cerca de cuál partícula? ¿Va a estar más cerca de la partícula de masa M, este centro de masa, o va a estar más cerca de la partícula de masa 2M? ¿O va a estar nuevamente a la mitad? Hacia 2M, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre exactamente en el lugar donde va a estar? Hacia el ojo, sin necesidad de hacer el cálculo numérico. ¿La mitad de la mitad? ¿O va a estar en el tercio? Si esta distancia la dividimos en 3, 1, 2, 3, va a estar por acá más o menos, a los 2/3 de la distancia entre M y 2M. Ahí va a estar el centro de masa. Eso es bien fácil verlo. ¿Por qué? Porque la suma de las masas es 3M. Entonces vamos a estar dividiendo por 3 y por esa razón va a estar localizado en esto. Y obviamente, esto va a ser así siempre, para todas las otras posibilidades que a ustedes se nos ocurran. Así que eso me interesa, jóvenes, que quede súper, súper claro. Mientras más grande la masa, más va a pesar, más va a ponderar en el cálculo del centro de masa. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ya. ¿Por qué insisto tanto en esto? Como ustedes saben, volviendo al tema de las evaluaciones,
Ustedes saben que yo hago preguntas de conceptos, de repente las preguntas conceptuales, o incluso las mismas preguntas de ejercicios. Porque a veces ustedes pueden hacer el cálculo, llegar a un resultado numérico, pero para saber si ese resultado numérico tiene sentido o no, cuestionenlo de esta forma. Si yo tengo muchas partículas, el centro de masa va a estar siempre cerca de donde se encuentra el mayor grupo de masa. Entonces, un último ejemplo para ir avanzando. Si yo ahora tengo este caso, si tengo muchas partículas acá, todas iguales, todas de la misma masa para hacerlo más fácil. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 masas acá, bien, bien juntas, y esta otra masa idéntica, pero mucho más lejos. Es lógico que el centro de masa de todo este sistema va a estar más cerca de este grupo, ¿cierto? Así que el centro de masa va a estar en alguna parte por acá, quizás un poquito tirado para este lado porque esta masa igual está influyendo, pero es muy poquito su efecto porque mientras más lejos esté, no va a afectar mucho porque esta está pesando mucho más. Aquí tengo 6 masas y aquí solo tengo una, así que va a estar en alguna parte por acá el centro de masa de este sistema. ¿Alguien sabe o a alguien se le ocurre dónde está localizado el centro de masa de nuestro sistema solar? ¿En el baricentro, profe? Sí, correcto, pero el baricentro o centro de gravedad, por si acaso, para quienes no lo saben, eso es correcto, pero ¿dónde? ¿En qué punto? En algún punto entre el Sol y Júpiter. Más cerca del Sol. Más cerca del Sol, efectivamente. De hecho, prácticamente en el centro del Sol. Pobre Júpiter, muy grande será, pero no le hace ni cosquillas al centro de masa. A pesar, imagínense, tengo el Sol, tengo los 8 planetas del sistema solar con sus respectivos satélites, los cometas, el cinturón de asteroides, todo lo que a ustedes se les ocurra, pero el centro de masa está muy cerca del centro del Sol. No en el centro mismo del Sol, evidentemente, pero está muy cerca de su centro. Porque el Sol es mucho más masivo que todo el resto del sistema solar. Así que en la práctica, una muy buena aproximación es suponer que el centro de masa del sistema solar está justo en la posición donde se encuentra el Sol. Y es una excelente aproximación para todos los efectos prácticos. Si no fuese así, ¿saben lo que pasaría? Si el centro de la masa no estuviera en el centro del Sol, nosotros veríamos que el Sol también se está moviendo. Supongamos que estas son 2 estrellas, y esto ocurre en la realidad, jóvenes, esto nosotros en astronomía lo observamos. Supongamos que este es un sistema que se conoce como sistema binario, estrellas binarias, que todo esto, la gran mayoría de las estrellas en el universo están con una compañera al lado, no están solas como el Sol es un caso, no es una excepción, pero sí más o menos la mitad de las estrellas se encuentran en el sistema binario. Entonces, supongamos que tengo un sistema binario de 2 estrellas, una de masa m y otra de masa 2m. ¿Qué es lo que va a pasar? Estas 2 estrellas van a estar bailando, van a estar girando alrededor de un compañero invisible. ¿Cuál va a ser ese? El centro de masa. Esto se ve, jóvenes, se observa en la práctica. En el sistema binario yo voy a ver que la masa m y la masa 2m van a estar los dos orbitando en torno al centro de masa, como si aquí hubiese algo invisible. Todo en el universo, jóvenes, todo absoluto, cuando digo todo, es todo gira en torno al centro de masa, siempre. Entonces, ¿por qué los planetas del sistema solar, la Tierra incluida, giran en torno al Sol? Bueno, porque el centro de masa de nuestro sistema solar está prácticamente en la posición del Sol. Es por eso. Si el centro de masa estuviese en otro lado, supongamos, entre la Tierra y el Sol también estaría obligado a girar alrededor de ese centro de masa invisible. Como no lo vemos así, eso obviamente ratifica el hecho de que el centro de masa está localizado ahí en el centro del Sol. ¿Preguntas hasta ahí?
Bien, si no hay preguntas, entonces seguimos. Una última cosa que no se me olvide. El centro de masa, como es posición, acá, jóvenes, posición, perdón, esto es una cantidad vectorial y va a depender de mi sistema de coordenadas. Yo cambio mi sistema de coordenadas, cambio mi origen acá en esta figura, y la coordenada del centro de masa, la posición, va a cambiar. Si yo hablo de distancia ahora, la distancia del centro de masa a uno de los cuerpos, eso no va a cambiar porque eso es un escalar y no depende de mi sistema de coordenadas. No sé si me entienden la diferencia. Cuando yo hablo de distancia, la distancia es tomo una regla y mido la distancia entre esta masa y el centro de masa. Eso no cambia y es independiente de mi sistema de coordenadas. Pero si yo hablo de la posición respecto a un sistema de coordenadas, eso obviamente va a cambiar dependiendo de dónde yo coloque el origen, ¿ya? Para que tengamos súper claro esa diferencia conceptual. Porque a veces en algunos ejercicios yo puedo preguntar por posición, mientras que otras veces en los ejercicios puedo preguntar por distancias. Bien, avancemos. Recién todo lo que nosotros habíamos visto era para dos partículas. ¿Qué pasa si yo ahora tengo un conjunto discreto de partículas? Es decir, muchas partículas, pero de forma discreta, no un continuo. Bueno, si yo quiero encontrar el centro de masa de n partículas, con masa total m mayúscula, lo que nosotros tenemos que hacer es extender la ecuación anterior, pero para estas n partículas. Entonces vamos a tener esta ecuación de acá. Fíjense ustedes. Masa de la partícula 1 por su posición, más masa de la partícula 2 por su posición, bla, 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 hasta la masa de la partícula n por su posición, dividido por la suma de las n masas involucradas acá. Pero, y esto es bastante lógico, vamos a llamar m mayúscula, la masa total de mi sistema, simplemente a la suma de todas las masas individuales. Bastante sencillo, ¿cierto? ¿De qué nos sirve eso? Es que esta expresión, que es muy larga, nosotros la podemos simplificar. ¿Cómo? Si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo arriba en el numerador es una sumatoria, y lo que tengo en el denominador también es una sumatoria. La sumatoria de abajo la reemplazamos por la masa total, y la sumatoria de arriba la dejamos tal cual. Entonces, esto se puede escribir de esta forma mucho más bonita y ordenada. La posición, la coordenada X del centro de masa va a ser 1 dividido por la masa total por la suma de cada masa por su respectiva posición. Y esto obviamente va desde I igual a 1 hasta N. No es nada más complejo, jóvenes, es simplemente nuestra expresión anterior extendida para un número arbitrario n de partículas, nada más. Ahora, lo anterior era solamente para la coordenada X, suponiendo que estaban las n partículas alineadas todas respecto a la Gx. Como ustedes se imaginarán, eso no es muy práctico, porque estas partículas yo las puedo tener distribuidas o en un plano de 2 dimensiones, o las puedo tener distribuidas en el espacio tridimensional. Entonces no me basta con tener una sola coordenada del centro de masa, sino que necesitaré, por ejemplo, la coordenada Y y la coordenada Z, si es necesario, si estamos en 3 dimensiones. Entonces, obviamente, podemos extender toda esta definición anterior y definir coordenadas del centro de masa para el eje Y, como aparece acá, y coordenadas del centro de masa para el eje Z. Pero si ustedes se dan cuenta, es exactamente de la misma forma. Siempre es 1 partido por la masa, por la suma de la masa correspondiente por su respectiva coordenada. Ojo con eso. Si yo quiero calcular la coordenada X del centro de masa, tiene que ser por la coordenada X de ese cuerpo Y. Si estoy calculando la coordenada Y del centro de masa, bueno, va a ser la masa multiplicada por la coordenada Y de su posición, y si yo quiero encontrar la coordenada Z, lo mismo acá.
Entonces, ahora, lo que yo puedo hacer es juntar esas tres ecuaciones, la del XCM, ICM y ZCM, juntarlas en una sola, definiendo su vector posición, el vector R igual X por Y unitario, más Y por J unitario, más Z por K unitario. Entonces, el vector posición del centro de masa va a ser 1 sobre M suma de M por R. Preguntas, antes de que vayamos a un ejemplo. De hecho, vamos a terminar en ese ejemplo nuestra clase de hoy. Ya. Yo aquí voy a hacer una diferencia respecto a los cursos anteriores. Generalmente en los otros cursos, si alguien le ha tocado conmigo en cursos anteriores, yo tiendo a ver centro de masa para una distribución continua de partículas, es decir, para un sólido rígido. Ustedes entenderán que un sólido rígido que tiene literalmente millones y millones de partículas, no puedo hacer una sumatoria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Lo que ustedes ya aprendieron en cálculo, ¿cierto? La sumatoria se convierte en una integral. E integramos la posición respecto a un elemento de masa. Afortunadamente para ustedes, digo afortunadamente porque en general costaba dar todo eso, no vamos a ver centro de masa para distribuciones continuas este semestre. ¿Ya? Así que es una preocupación menos para ustedes. Así que si no hay dudas, jóvenes, yo voy a... me queda... Sí, ahí viene el ejemplo. Son un tema extra. El centro de gravedad o baricentro a veces va a ser lo mismo, pero no siempre. ¿Qué es lo que es el centro de gravedad? El centro de gravedad es el punto sobre el cual se equilibran los cuerpos. Tiene que ver mucho con el concepto de equilibrio, algo que para ustedes como futuros ingenieras o ingenieros, les influye mucho. Cuando este cuerpo, o sea, cuando el campo gravitacional es uniforme, ¿qué quiere decir eso? Que no cambia respecto al espacio, el centro de masa y el centro de gravedad o el baricentro son idénticos, son lo mismo. Ahora, ¿por qué tengo aquí la foto de un skater acá saltando? ¿Qué tiene que ver eso con el centro de gravedad? Bueno, no sé si alguien de ustedes practica skate, pero aquí se utiliza mucho el concepto de centro de gravedad. Generalmente, cuando se hacen todas estas maniobras, lo que él está haciendo acá, al juntar o al levantar las rodillas respecto al cuerpo, lo que está haciendo es reducir la altura de su centro de gravedad, logrando que su salto sea mucho más estable. Si ustedes se fijan, cada vez que un skater, por ejemplo, necesita saltar, aunque sea un obstáculo pequeño, no lo hace totalmente parado, sino lo que le va a pasar probablemente es que se accidente, ¿cierto? Lo que hace es disminuir la altura de su centro de gravedad, logrando que todo el movimiento sea mucho más estable también. Por esa misma razón, no sé si cuando uno viaja en bus, no es lo mismo viajar en un bus de un piso que un bus de 2 pisos. Los buses de 2 pisos, de hecho, tienen que ir mucho más lentos en carretera porque el centro de gravedad de esos buses es más alto. Entonces es mucho más fácil que esos buses se vuelquen. De hecho, hay varios países del mundo donde los buses de 2 pisos no están permitidos para viajes largos como se hace acá en Chile, pero bueno, es otro tema y no vamos a entrar en esa discusión, pero tiene que ver mucho con el tema del centro de gravedad. Por esa razón los vehículos de Fórmula 1 son tan bajitos, porque también se espera, bueno, y se cumplen dos objetivos. Una, que el centro de gravedad sea bajo, por lo tanto también es más difícil que vuelque, y también se busca reducir la separación entre el suelo y la parte baja del auto para que los efectos de resistencia con el aire se minimicen. Así que esto, aplicación de este concepto de centro de gravedad. Así que para que tengan claro entonces que si estamos en un campo gravitacional uniforme, como el de la Tierra, centro de masa y centro de gravedad son sinónimos, son lo mismo. Bien, ahora sí veamos nuestro ejemplo para terminar nuestra clase, jóvenes. Si es que no alcanzamos a ver.
¿Qué es lo que tenemos? Tengo que colocamos en sentido antihorario 4 partículas con estas masas. Esta masa 1 de 1 kilogramo, masa 2 de 2 kilogramos, masa 3 de 3 kilogramos y masa 4 de 4 kilogramos. Y los vértices de un cuadrado de lado 2 metros. Es decir, este B que aparece acá, aquí y acá vale 2 metros. Exactamente. ¿Qué es lo que nos pide encontrar? Son las coordenadas X e Y del centro de masa de estas partículas. Antes de empezar, antes de hacer cualquier cálculo numérico, hagamos una hipótesis, jóvenes. Usemos nuestro razonamiento y todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Fíjense, esta es de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. ¿Dónde va a estar localizado el centro de masa? Estamos haciendo una hipótesis, no vamos a encontrar el número exacto ahora, pero más o menos, ¿dónde creen ustedes que va a estar ese centro de masa? Hacia arriba a la izquierda. Arriba y a la izquierda, es decir, tú dices más o menos cerca de la de 4 kilogramos, ¿cierto? ¿Por Sí, aquí profe. en alguna parte? Sí. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna apreciación distinta? ¿O todas y todos están de acuerdo que más o menos por ahí va a estar el centro de masa? Ya, el silencio me dice que estamos de acuerdo entonces. Ya. Tengamos esa hipótesis ahí pendiente. Veamos si efectivamente va a ser así o no. Calculemos el centro de masa. Fíjense que acá lo que yo hice en este dibujito es colocar las coordenadas de cada una de estas 4 partículas en función de este sistema de coordenadas. Recuerden, las coordenadas del centro de masa dependen de mi origen, que en este caso está justo acá. Entonces la partícula 1 está en el 0, 0, la 2 está en la posición B,0, recuerden que B vale 2, así que si quieren lo reemplazan, 2,0, 2,2, 0,2. Eso es cosa de ustedes jóvenes. Si lo quieren hacer así no hay problema. Pero estas son las coordenadas de cada una de estas 4 partículas. Y ahora calculamos las coordenadas del centro de masa con la ecuación que ya habíamos visto. Primero, masa total del sistema, la M mayúscula. Siempre es bueno tenerlo antes de hacer todos los cálculos del centro de masa. Va a ser 1 más 2 más 3 más 4, eso es 10 kilogramos. Así que ese es mi M, para tenerlo ahí para nuestros cálculos que vienen. Entonces, partamos con la coordenada X del centro de masa. El XM está en la ecuación que nosotros habíamos visto hace un ratito, ¿cierto? Ahora reemplazamos. Va a ser, de aquí yo les voy explicando de a poquito. Va a ser 1 partido por la masa total, 1 partido por 10 kilogramos, por masa de la partícula 1, 1 kilogramo, por la coordenada X de la partícula 1. ¿Cuál es la coordenada X de la partícula 1? Esta que está acá. Así que es 1 por 0, esto que aparece acá. Más masa de la partícula 2 por la coordenada X de la partícula 2. Es B. Así que va a ser 2 por B. Más masa de la partícula 3 por la coordenada X de la partícula 3, que es B nuevamente, más masa de la partícula 4 por la coordenada X de la partícula 4, que es 0. Así que va a ser 1 por 0, más 2 por B, más 3 por B, más 4 por 0. Obviamente, ese muere, y me queda solamente 5B partido en 10, y si yo simplifico, eso es B medios. O sea, 1 metro, justo a la mitad. Miren qué interesante. La coordenada X es esto. Es decir, la coordenada X del centro de masa va a pasar justo por la mitad. No va a estar tirada para la izquierda, ni tirada para la derecha. Va a estar justo en el medio. Quizás a alguien le puede parecer un poco extraño, pero tiene mucha lógica. Hagamos el siguiente ejercicio, jóvenes. ¿Cuánto suman las masas que están a la izquierda? 5. ¿Cuánto suman las masas que están a la derecha?
5 también. Por lo tanto, lo que está a la izquierda tiene la misma masa que lo que está a la derecha. Por lo tanto, por simetría, es totalmente lógico y sensato pensar que mi sistema, mi centro de masa, la coordenada X de ese centro de masa va a estar por el medio de esto. La coordenada X, la coordenada Y es otro cuento. Así que va a ser B medio, y eso es exactamente entonces 1 metro, porque B vale 2. Así que va a estar en algún punto de la mitad, va a ser para arriba o para abajo. Si alguien no entiende algo, si necesita que se lo explique de nuevo, me dice. Si no es así, yo sigo adelante para que me alcance el tiempo. Hagamos ahora el mismo ejercicio con la coordenada Y. Así que vamos a tener coordenada Y centro de masa. 1 partido por masa total, 1 partido en 10 de nuevo, por 1 por la coordenada Y del centro de masa. Recuerden ustedes cuáles eran las coordenadas, ¿cierto? Era 0,0, B,0, B,B y 0,B. Esas eran las 4 coordenadas. Así que es 0 acá, después de la otra es 0 de nuevo, después es 3 por B y después es 4 por B. Entonces, si ustedes se fijan, ese muere, me queda 3B más 4B, que es 7B partido en 10. Recuerden que B es 2, por lo tanto 7 por 2, 14 partido en 10, eso es 1,4 metros. Así que efectivamente va a estar más tirado para arriba que para abajo. Entonces, ¿dónde va a estar ¿dónde va a estar la posición del centro de masa de estas 4 partículas? Bueno, va a estar justo en la mitad en el eje X, pero va a estar en la posición 1,4 del eje Y. Recuerden que aquí es 0, aquí es 2, así que 1,4 va a estar por aquí más o menos, ¿cierto? Así que la coordenada del centro de masa, el puntito del centro de masa, va a estar más o menos por acá. Ahí va a estar el CM. Así que la hipótesis que uno de ustedes me había mencionado, no vi quién era que estaba bien encaminada en el sentido que va a estar más hacia arriba, pero va a estar en la parte horizontal justo en el medio. ¿Por qué? Por simetría de las masas. Entonces, miren, anotemos de nuevo las masas y con eso terminamos. Este era 1, 2, 3, 4. Hagamos la suma de nuevo. 4 más 3, 7. 1 más 2, 3. Tengo mucho más masa en la parte de arriba del sistema que en la parte de abajo. Por lo tanto, es lógico pensar que el centro de masa va a estar más cerca de arriba que de abajo. Pero las masas de la izquierda tienen el mismo valor que las masas de la derecha, y por esa razón en el eje horizontal el centro de masa está justo en la mitad. Así que el centro de masa está muy, muy relacionado con lo que es la simetría de nuestra figura y de la distribución de las masas. Así que al final, ¿cuál sería la respuesta para nuestro ejercicio? Sería R del centro de masa va a ser 1,1,4 metros. Se puede escribir así en notación de par ordenado, o se puede escribir en notación de vectores unitarios, como 1 metro I más 1,4 metros J. Y ahí termina entonces nuestro ejercicio. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Perfecto. Bien, vamos a dejar nuestra primera clase hasta acá. Antes de que se vayan y antes de que yo termine mi grabación, una última cosa, jóvenes, que ojalá no pase lo mismo del semestre pasado, que partimos súper bien con una excelente cantidad de gente que se conectaba y después al final ya no se conectaban muy pocas personas. Yo puedo entender el tema del cansancio, a todos nos agota esto de estar frente a una pantalla, es lógico, pero traten de conectarse, jóvenes, ¿ya? No es lo mismo después ver las grabaciones de las clases todas atrasadas. Si pueden, conéctense a los prácticos. Si no entienden, si no les gusta la metodología de los prácticos, coméntenlo conmigo.
Ya vamos arreglando, pero conéctense a las clases. Bien, así que ahora sí, detengo mi grabación. Detengo mi pantalla compartida también.